Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema, pero antes de empezar a resolver el siguiente problema, recuerden que yo tengo un curso de matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad estadística y se encuentra en la página www.academycontrol.com. El costo del curso es de 1,000 pesos y la duración es por vida. De hecho, se ve absolutamente todo el temario del apartado de matemáticas para el examen de admisión del Instituto Politécnico Nacional de la UNAM o de la UAM. Si tienen más dudas, me pueden mandar mensaje en cualquiera de mis redes sociales o también dentro de la misma página, en la sección de cómo inscribirse, pueden ver las instrucciones a seguir para poder inscribirse al curso. Una vez dicho esto, vamos a empezar a resolver este problema y me dice: determina de conjunto solución de la desigualdad, y me dan esta desigualdad racional que tenemos acá. Estoy haciendo mucho énfasis en ese racional para que no hagan lo siguiente. Esto que voy a hacer está mal. Si ustedes multiplican absolutamente toda la desigualdad por una x, tendríamos x cúbica más 2x entre x menor que 3x, x cúbica más 2x se cancelan, menor que 3x, y aquí la empiezan a resolver como una desigualdad de tercer grado con eso la incógnita. Eso está mal. ¿Por qué? Porque lo que realmente tenemos que hacer es resolverlo como una desigualdad racional, es decir, una desigualdad de cociente. Es decir, pasamos todo a un solo lado de la desigualdad y empezamos a hacer la suma de fracciones. Tendríamos x cuadrada más 2 entre x, el 3 que está sumando pasa restando, menor que 0, y empezamos a resolver. Suma de fracciones con diferente denominador, común denominador es x. X entre 1 es x, por x cuadrada es x cúbica, más x entre x es 1, por 2 serían 2, menos x entre 1 son x, por 3 serían 3x, menor que 0. Ahora vamos a tener que encontrar los puntos críticos, pero antes vamos a acomodar esta expresión del numerador. Tendríamos x cúbica menos 3x más 2, y esto va a estar dividiendo a x menor que 0. A ver, muy estrictamente hablando, lo primero que tendríamos que hacer es encontrar el dominio de esta función y darnos cuenta que precisamente esta función no está definida para x igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo agarro el denominador, decimos que x debe de ser diferente de 0, ya que recuerden que las funciones no están definidas cuando están dividiendo entre 0. Por esa razón, x debe de ser diferente de 0. Pero no hay tanto problema, puesto que es un menor que. Si fuera un menor igual que, ahí sí tenemos que hacerlo de manera muy estricta. Pero a ver, una vez que nosotros llegamos a esto, vamos a hallar los puntos críticos. ¿Cómo hallamos los puntos críticos? Pues encontramos en cuanto el numerador se convierte en 0 y en cuanto el denominador se convierte en 0. Primeramente, en el denominador decimos que x va a ser igual a 0. Ahora, para x cúbica menos 3x más 2, lo podemos hacer de manera independiente, podemos hacer factorización desde este punto y arrastrar toda la desigualdad. Como nosotros lo deseemos, está más que perfecto. Vamos a factorizar esta expresión, ¿no? X cúbica menos 3x más 2. Tenemos x cúbica menos 3x más 2. Es un polinomio de grado 3. Estoy separando completamente todo y lo estoy escribiendo como una expresión polinómica solamente para empezar a factorizar. ¿Cómo lo podemos factorizar? Pues con división sintética, puesto que tenemos un polinomio de grado 3 y solamente tenemos 3 términos. Si tuviéramos 4 términos, podríamos verlo como un binomio al cubo, pero no es el caso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agarrar el término independiente, que es un 2, y encontrar sus divisores. 2 entre 1 es 2. Y 2 entre 2 es 1, por lo tanto 1 y 2 son los divisores de 2, pero recuerden que en división sintética también podemos agarrar menos 1 y menos 2, esto debido a que estamos encontrando los valores o raíces de x. Entonces, vamos a empezar. Para x igual a 1. Recuerden siempre empezar desde el número más pequeño, y en caso de que no salga la división sintética nos pasamos a su negativo. Después depositamos los coeficientes en grado descendiente y decimos que para x cúbica tenemos coeficiente 1, para x cuadrada no tenemos coeficiente, así que ponemos un 0. Recuerden que no se pueden saltar ese espacio, no, obligatoriamente tiene que tener, si es grado 3, es grado 3, grado 2, grado 1 y término independiente, ¿ok? Entonces tenemos 1, 0, menos 3 y 2. Vamos a empezar. Bajamos el 1 completamente. 1 por 1 es 1. 0 más 1 sería 1. 1 por 1 es 1. Menos 3 más 1 serían menos 2. 1 por menos 2 son menos 2. Y 2 menos 2 sería 0. Como terminamos con el 0, podemos factorizarlo. Entonces, recuerden que este x igual a 1 es el valor o raíz de x, así que lo queremos escribir en forma de factor, así que lo tendríamos como x menos 1, que va a estar multiplicando a este nuevo polinomio. Como era un polinomio de grado 3, vamos a bajar a grado 2 y tendríamos x cuadrada más 2x menos 2. Ahora,
No es cierto, más x solamente porque son los coeficientes, aquí tendríamos más 1x, ¿no? Entonces, esto se puede factorizar como un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, y esto me quedaría como x menos 1, que va a multiplicar a x, que va a multiplicar a x, tendríamos más por menos es menos, dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados me den 1 positivo, pues serían 2 y 1, ¿sí o no? Más por menos es menos, 2 por 1 serían 2, más menos 1, más 2 menos 1 es 1 positivo. Entonces, estos son los factores del numerador. Vamos a escribirlos, ¿no? Por cualquier cosa. Tendríamos entonces x menos 1, que va a estar multiplicando a x más 2, que va a estar multiplicando a x menos 1, y esto va a estar dividiendo a x menor que 0. Entonces, ahora sí, empezamos a encontrar los puntos críticos. Cada uno de estos factores lo igualamos con 0 y encontramos el valor de x. Entonces decimos que para este primer factor, x menos 1 va a ser igual a 0, por lo tanto x va a ser igual a 1. Para este factor, x más 2 es igual a 0, así que x va a ser igual a menos 2. Para este factor podríamos hacerlo, pero no tiene caso puesto que es este mismo factor y me va a dar también el valor de 1. Entonces voy a escribir el x igual a 0, también el del denominador de manera independiente porque aquí lo teníamos y pues se confunde tal vez un poco, ¿no? Ahora, recuerden que lo que tenemos que hacer es ubicar estos tres valores en la recta numérica y es justamente lo que vamos a hacer. Borramos todo esto y tendríamos entonces nuestra recta numérica de menos infinito, infinito, 0, y tendríamos 1 y menos 2. Entonces tenemos 1, tenemos menos 2, y recuerden que son con intervalos abiertos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos menos 2, 0 y 1. Vamos a tener este primer intervalo, después este intervalo, después este intervalo, y tendríamos todo esto, ¿sí o no? Ahora, necesitamos encontrar los intervalos en donde el producto me dé menor que 0. Para eso vamos a tener este primer intervalo que es de menos infinito a menos 2, este intervalo que es de menos 2 a 0, este intervalo que es de 0 a 1 y por último el intervalo de 1 hasta infinito. Agarramos un valor de cada uno de los intervalos, el que nosotros queramos siempre y cuando pertenezca al intervalo y lo sustituimos acá. Tendríamos entonces que para este de menos infinito a menos 2 puedo agarrar menos 3. Decimos que x va a ser igual a menos 3 y empezamos a sustituir. Tendríamos menos 3 menos 1 por menos 3 más 2 por menos 3 menos 1 que va a estar dividiendo a menos 3. Esto va a ser igual a menos 4, menos 3 más 2 serían menos 1, por menos 3 menos 1 serían menos 4, que va a estar dividiendo a menos 3. Esto va a ser igual a menos por menos es más, por menos es menos, 4 por 4 serían 16 sobre menos 3. Y esto va a ser igual a 16 tercios positivos. Recuerden que realmente lo único que me importa es el signo resultante. Como tal, el resultado de la fracción, pues no me importa. Ahora para el intervalo de menos 2 a 0, agarramos un número que nosotros queramos. El menos 1 pertenece a este intervalo. Entonces decimos que x va a ser igual a menos 1. Tendríamos menos 1, menos 1, menos 1 más 2, menos 1, que va a estar dividiendo a menos 1. Y esto va a ser igual a menos 1 serían menos 2, menos 1 más 2 sería 1, menos 1 serían menos 2 y esto va a estar dividiendo a menos 1. Esto va a ser igual a menos por menos es más, 2 por 2 serían 4 que va a estar dividiendo a menos 1 y esto va a ser igual a más entre menos es menos, 4 entre 1 serían 4. Ahí está. Entonces, vámonos para este intervalo de 0 a 1. De 0 a 1, ¿qué valor podemos agarrar? Una cosa que deben de saber es que no siempre tenemos que agarrar números enteros. Y a ver, yo agarro números enteros pequeños porque podemos hacerlo de esa manera muchísimo más fácil, pero pueden agarrar el número que ustedes quieran. Aquí los únicos enteros que puedo agarrar serían 0 y 1 entre comillas. Y digo entre comillas porque son intervalos abiertos, por ende no los puedo tomar. Entonces, ¿qué valor voy a agarrar? Pues un medio, ¿no? Un medio está entre 0 y 1, no pasa absolutamente nada. Decimos que x va a ser igual a un medio para este intervalo y tendríamos un medio menos 1 por un medio más 2 por un medio menos 1 y va a estar dividiendo a un medio. Esto va a ser igual a un medio menos 1 sería menos un medio, ¿sí o no? Un medio más 2, no sé, creo que son 5 medios, son 4, no sé, vamos a hacerlo. Sería
1 medio más 2, común denominador es 2, 2 entre 2 es 1, por 1 sería 1, más 2 entre 1 son 2, por 2 serían 4 y eso es igual a 5 medios. Ah, sí, son 5 medios. Entonces, aquí tenemos 5 medios que va a estar multiplicando 1 medio menos 1 sería menos 1 medio y esto va a estar dividiendo a 1 medio. Ahora decimos que esto va a ser igual a menos por menos es más, 1 medio por 1 medio sería 1 cuarto que va a estar multiplicando a 5 medios y esto va a estar dividiendo a 1 medio. Como pueden darse cuenta, repito una vez más, no me importa el resultado de la operación, o sea, esto me va a dar fracciones de no sé qué. Pero como tal el signo resultante ya lo tenemos, el signo resultante es más, porque ya no hay ningún otro signo que operar, así que lo puedo dejar de esa manera, el resultado de eso me va a dar un número positivo. Ahora vamos por el último intervalo que es de 1 a infinito, voy a agarrar x igual a 2, entonces tendríamos que para x igual a 2 me quedaría como 2 menos 1 que va a multiplicar a 2 más 2 por 2 menos 1 que va a estar dividiendo a 2. Esto va a ser igual a 1 por 4 por 1 que va a estar dividiendo a 2 y esto va a ser igual a 4 entre 2 y esto es 2. Entonces, si nosotros observamos, podemos darnos cuenta que en este intervalo el resultado me dio positivo. En este intervalo el resultado me dio negativo. En este intervalo el resultado me dio positivo. Y en este intervalo el resultado me dio positivo. Por lo tanto, la única solución de esta desigualdad es aquella en el que el intervalo me haya dado negativo. ¿Por qué? Porque recuerden que es todo esto menor que 0. ¿Qué valores son menores que 0? Pues los valores negativos. Por lo tanto, el único intervalo que realmente pertenece a la solución de esta desigualdad es este intervalo. Y si no me equivoco, es en el intervalo de menos 2,0. De tal manera que entonces nosotros decimos que x pertenece al conjunto solución de menos 2,0, por lo tanto menos 2,0 es el resultado de este problema y esto pertenecería al inciso D. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice, si el conjunto solución de la desigualdad, y me dan esta desigualdad que tenemos acá, es el conjunto de los números reales, determinar el mayor valor posible de k. A ver, para poder empezar a resolver este problema, primeramente tendremos que desarrollar este producto de polinomios. Tendríamos x por x es x cuadrada, más por menos es menos, 5 por x son 5x, más por más es más, 1 por x es x y más por menos es menos, 1 por 5 es 5. Y esto debe ser mayor o igual que k. Ahora reducimos términos semejantes y me quedaría como x cuadrada menos 4x menos 5 mayor o igual a k. Finalmente el k que está sumando lo pasamos restando y x cuadrada menos 4x menos 5 menos k es mayor o igual a 0. Ahora, recuerden que nosotros inicialmente tendríamos esto, ¿no? Como una desigualdad de segundo grado con una sola incógnita. ¿Qué hacemos en una desigualdad de segundo grado con una sola incógnita? Supongamos que tenemos, por ejemplo, una desigualdad ax cuadrada más bx más c mayor que 0, o mayor o igual que 0, menor que 0, menor o igual que 0, no importa realmente la relación de orden. Nosotros tenemos que factorizar y hallar los valores críticos, ¿no? Entonces, aquí lo primero que tengo que hacer es factorizar esta expresión, porque como tal, recordemos que k es una constante. Yo no lo puedo sacar simplemente de estos factores y decir que empezamos a resolver eso como está. No, tenemos que considerarlo como una constante, ya que k pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a resolver esto? Pues, ¿cómo factorizamos un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c? Donde si podemos darnos cuenta, esto sería x cuadrada más bx y todo esto va a ser c. Entonces tendríamos acá bx y aquí tendríamos ax cuadrada. ¿Cómo podríamos factorizar esto? No podemos hacerlo con una factorización convencional, puesto que no conocemos el valor real de k. Así que podemos hacerlo con la fórmula general. Decimos entonces que menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac va a estar dividiendo a 2a y esto va a ser igual a las soluciones de x. Entonces empezamos a sustituir, tendríamos menos b, pero ¿cuánto vale b? b vale menos 4 más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es menos 4 elevado al cuadrado, menos 4 por a, en este caso a vale 1 por c, pero c es todo esto, porque recuerden que la k es una constante, entonces serían menos 5 menos k, y esto va a estar dividiendo a 2 por a, que decimos que es 2 por 1. Aquí decimos que x va a ser igual a esto, y esto me va a quedar como menos por menos es más 4 más menos, la raíz cuadrada de menos 4 elevado al cuadrado son 16,
menos por más es menos, 4 por 1 serían 4, que va a estar multiplicando a menos 5 menos k, y esto va a estar dividiendo a 2 por 1 serían 2. Esto me va a quedar como 4 más menos la raíz cuadrada de 16, menos por menos es más, 4 por 5 me quedarían como 20, y menos por menos serían más, 4 por k son 4k. Y todo esto va a estar dividiendo a 2. Ahora, aquí entra algo muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que dada la fórmula general, esto que está aquí adentro se le conoce como discriminante. Y para que el discriminante tenga soluciones en los números reales, el discriminante tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque recuerden que si es menor o igual que 0, o más bien menor que 0, tendríamos un valor negativo. Y no hay raíces cuadradas negativas en el campo de los números reales. Entonces, para que esto esté definido en el campo de los números reales, esto obligatoriamente tiene que ser mayor o igual que 0. Puede ser 0, sí, tendríamos una única solución. Puede ser mayor que 0, tendríamos dos soluciones reales. Pero si es menor que 0, no tendríamos soluciones reales, tendríamos soluciones en los complejos. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar el discriminante y eso decir que debe de ser mayor o igual que 0. Entonces tendríamos 16 más 20 más 4k mayor o igual que 0. Finalmente, reducimos términos semejantes y reducimos esta desigualdad. Tendríamos 16 más 20 son 36 más 4k mayor o igual a 0. Este 36 que está sumando pasa restando, 4k va a ser mayor o igual a menos 36. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo, k va a ser mayor o igual a menos 36 entre 4. Y k va a ser mayor o igual a menos entre más es menos, 36 entre 4 serían 9. Por lo tanto, k puede tomar los valores desde menos 9 hasta el infinito, porque k es mayor o igual a menos 9. Así que, respondiendo a la pregunta, determinar el mayor valor posible de k, pues empezamos desde menos 9, porque es el tope del valor que puede tomar k. Así que la respuesta correcta de este problema sería menos 9, y esto pertenece al inciso A. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice calcular el valor del límite y me dan este límite que tenemos acá. Suponiendo nosotros que ya sabemos que esta función es una función continua y bla 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 bla, entonces ya podemos empezar a evaluar este límite de manera muy estricta. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer para poder resolver un límite es empezar a evaluar. Si se indetermina, entonces rompemos la indeterminación con algún procedimiento algebraico o de cálculo. Entonces, lo primero que voy a hacer es evaluar. Tendríamos que esto me va a quedar como 1 entre 1 menos 1 menos 3, que va a estar dividiendo a 1 menos 1 elevado al cubo, y esto va a ser igual a 1 entre 1 menos 1, me queda como 0, menos 3, que va a estar dividiendo a 1 menos 1, esto va a ser igual a 1 entre 0, menos 3 entre 0, y esto va a quedar como infinito menos infinito, y esta es una operación indeterminada. Entonces vamos a romper la indeterminación de ese límite con algún procedimiento algebraico. Lo voy a resolver por dos maneras diferentes. ¿Por qué? Porque aquí como tal ya es la guía del examen de admisión. Incluso en el mismo examen de admisión ya lo pueden hacer como ustedes se les dé la gana. O sea, ustedes pueden resolver este límite como se les dé la gana. Lo pueden hacer con valores de proximidad, lo pueden hacer con L'Hopital, lo pueden hacer con series, lo pueden hacer con evaluación, como a ustedes se les dé la gana, porque no les están pidiendo resolverlo por un método específico. Así que yo lo voy a resolver por dos maneras diferentes, y el que quieran utilizar está más que perfecto. Lo primero que voy a hacer es esta suma de fracciones con diferente denominador. Decimos que esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 1 de común denominador es 1 menos x, que va a estar multiplicando a 1 menos x elevado al cubo, y decimos 1 menos x por 1 menos x elevado al cubo entre 1 menos x es 1 menos x elevado al cubo por 1, pues me queda como 1 menos x elevado al cubo, menos, respetamos el signo, 1 menos x por 1 menos x elevado al cubo entre 1 menos x elevado al cubo es 1 menos x por 3, pues son 3 por 1 menos x, cerramos y cerramos. Esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 1 de... Empezamos a operar acá, tenemos 1 menos x cúbica, menos por más es menos, 3 por 1 serían 3,
Menos por menos es más, 3 por x son 3x y esto va a estar dividiendo a 1 menos x que va a estar multiplicando a 1 menos x elevado al cubo y cerramos. Reducimos términos semejantes, esto me va a quedar como el límite de x cuando tiende a 1 de 1 menos 3, me quedan como menos 2 menos x cúbica más 3x y esto va a estar dividiendo a 1 menos x que va a estar multiplicando a 1 menos x elevado al cubo y cerramos. A ver, no vayan a cometer el error de empezar a evaluar así como está escrito porque se va a volver a indeterminar. Porque recuerden que lo que tenemos que hacer es reducir la función de alguna manera. Entonces, para eso vamos a tener que factorizar. Vamos a ver si la expresión del numerador es factorizable. Yo con factor común puedo factorizar un signo menos. Entonces decimos que esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 1 de, factorizando mediante factor común un menos, tendríamos x cúbica, lo estoy acomodando ya de otra manera, menos 3x más 2. Y esto va a estar dividiendo a 1 menos x. Esta expresión no es factorizable, pero esta sí es una factorización. Y es una diferencia de cubos. Recordemos que la diferencia de cubos tiene la forma de a cúbica menos b cúbica va a ser igual a menos b por a cuadrada más ab más b cuadrada. Entonces vamos a factorizarlo de esa manera. Tendríamos que esto va a estar multiplicando a menos b, que sería 1 menos x, que va a estar multiplicando a cuadrada, es decir, 1 al cuadrado más a por b, que tendríamos 1 por x más b elevado al cuadrado, que sería x al cuadrado. Y cerramos. Entonces, vamos a ver si esto del numerador se puede factorizar aún más. Decimos que esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 1 de menos x cúbica menos 3x más 2, pero eso vamos a ver si se puede factorizar, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? Es un polinomio de grado 3, creo que es una división sintética, de hecho creo que es el mismo polinomio de hace rato, pero a ver, vamos a intentarlo, ¿no? Tendríamos término independiente 2, divisores de 2, 1 y 2. Entonces me quedaría como 1, 2, menos 1 y menos 2. Empezamos a hacer la división sintética. Me quedaría que para x igual a 1, esto se puede escribir como 1, 0, porque aquí va un x cuadrada, recuerden que el coeficiente es 0, menos 3 y 2. Entonces bajamos el 1, 1 por 1 es 1, 0 más 1 es 1, 1 por 1 es 1, menos 3 más 1 serían menos 2, y 1 por menos 2 serían menos 2, y esto me queda como 0. Creo que sí es el mismo. Entonces, si x es igual a 1 como valor raíz, su factor es x menos 1, que va a estar multiplicando a, era grado 3, baja a grado 2, me queda como x cuadrada más x menos 2. Ahí está. Y esto es factorizable todavía como x menos 1, que va a estar multiplicando a x, primer signo en el primer factor, más por menos es menos, dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados me den 1, serían 2 y 1, más por menos es menos, 2 por 1 serían 2, más 2 menos 1 es 1, y ahí está, ya tendríamos nuestros factores. Entonces esto va a ser menos, que el menos, recuerden, va a afectar todo eso, x menos 1, que va a estar multiplicando a x más 2, que va a estar multiplicando a x menos 1. Cerramos. Y esto va a estar dividiendo a 1 menos x, que va a estar multiplicando a 1 menos x, que va a estar multiplicando a 1 más x al cuadrado. Y creo que esto también es factorizable, creo, ¿no? A ver, vamos a intentarlo. Es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces tendríamos de manera independiente x cuadrada más x más 1, dos números que multiplicados me den 1 y sumados me den 1. Ah, no, ninguno. No es factorizable. No es factorizable a menos que con fórmula general sea factorizable, pero creo que ya no es necesario porque de aquí ya podemos mochar alguna parte de la función. De hecho ya podemos borrar este 1 menos x y este 1 menos x con este x menos 1 y este x menos 1. No se ve, pero lo podemos hacer. Miren, lo que vamos a hacer a continuación es escribir esto como el límite de x cuando tiende a 1 de menos x menos 1, que va a estar multiplicando a x más 2, que va a estar multiplicando a x menos 1. Recuerden que esto es un factor, entonces este menos afecta a todo esto, ¿no? Y esto
va a estar dividiendo a, mediante factor común voy a factorizar un signo menos de esta expresión. Lo voy a hacer de manera independiente para ya escribirlo. Miren, tenemos 1 menos x. Si yo mediante factor común factorizo un signo menos, tendríamos menos 1 más x acomodado. Me queda como menos x menos 1. ¿Sí lo vemos? Entonces, esto ya lo puedo escribir directamente como menos x menos 1. Y después aquí también puedo factorizar un signo menos. Vamos a factorizar un signo menos y también te quedaría como x menos 1. Muy importante, estos son factores, están multiplicando entre sí. Si nosotros pusiéramos este menos así simplemente, quiere decir que sería esto menos eso, y eso ya está mal, porque como tal son factores, están multiplicando. Entonces esto va a estar multiplicando a x cuadrada más x más 1, cerramos y cerramos. Ahí está. Bueno, estaba poniendo paréntesis, vamos a poner paréntesis también. Vamos a borrar ahora sí las partes de las funciones. Como todo está multiplicando, recuerden, todo está multiplicando. X menos 1, x menos 1, x menos 1, x menos 1. Y esto me va a quedar como el límite de x cuando tiende a 1 de menos x más 2, que va a estar dividiendo a menos 1, que recuerden que me queda de acá, por menos 1, que me queda acá también, por x cuadrada más x más 1. Cerramos y cerramos. Esto va a ser igual a el límite de x cuando tienda a 1 de menos x más 2, que va a estar dividiendo a menos por menos es más, 1 por 1 sería 1, no hay necesidad de ponerlo, y podemos poner nada más x cuadrada más x más 1, de tal manera que ahora sí ya podemos evaluar. Esto va a ser igual a todo el lugar donde damos una x, vamos a poner un 1 en su lugar, y tendríamos menos 1 más 2, que va a estar dividiendo a 1 al cuadrado más 1 más 1, y esto va a ser igual a menos 1 más 2 serían 3, que va a estar dividiendo a 1 al cuadrado es 1 más 1 más 1. Y esto va a ser igual a menos 3, que va a estar dividiendo a 3. Y esto finalmente sería menos 1. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería menos 1. Y eso pertenecería al inciso B. Ya les estaba quedando de ver. Recuerden que les dije que lo iba a resolver de dos maneras diferentes, ¿no? Entonces... Primero lo hice con procedimiento algebraico, rompiendo determinación con procedimiento algebraico. Ahora lo voy a hacer con L'Hopital. Para poder hacerlo con L'Hopital, puedo hacerlo desde aquí. Voy a trabajar desde este punto. Todo el procedimiento es lo mismito, o sea, realmente hacemos la suma de fracciones, bla, 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 bla. Y vamos a borrar todo esto que tenemos acá. Me quedaría entonces de la siguiente manera. Borramos, borramos, borramos. Entonces, a ver, recuerden que lo que me dice L'Hopital es lo siguiente. Cuando yo tengo un límite de x que tiende a un valor a, de una función f de x entre una función g de x, yo puedo aplicar L'Hopital. Bueno, y esto se indetermina, yo puedo aplicar L'Hopital para romper la indeterminación de dicho límite, tantas veces como yo quiera y me sea posible. Recordemos que para poder aplicar L'Hopital, lo único que me dice es que tengo que derivar el numerador, es decir, f' de x entre la derivada del denominador g' de x. Mucho ojo, porque no me está diciendo que lo tengo que derivar como un cociente. No, lo tenemos que derivar tanto arriba como abajo, ¿sí? Recuerden que esto funciona y se opera mediante las propiedades de los límites, se separa como cociente de límites y por esa razón se hacen las derivadas. Y recordemos que la derivada no es otra cosa más que un límite, pero eso es muchísimo más complejo, ¿no? Entonces, decimos que esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 1 de, voy a acomodar esto, me quedaría como menos x cúbica más 3x menos 2, que va a estar dividiendo a, aquí se va a multiplicar, sería 1 por 1 es 1, más por menos es menos, 1 por x cúbica, pues me queda como x cúbica, menos por más es menos, x por 1 serían x, menos por menos serían más, x cuarta y cerramos. Entonces, podemos aplicar ya L'Hopital directamente. Decimos que esto va a ser igual a, aplicando L'Hopital, recuerden, derivan de manera independiente la derivada del numerador y la derivada del denominador. Entonces decimos que el límite de x cuando tiende a 1 me va a quedar como la derivada de esto, que serían menos 3x al cuadrado más 3.
y el menos 2 es una constante, se va a 0. Y esta va a estar dividiendo a, el 1 es una constante, esto me quedaría como menos 3x al cuadrado menos 1 más 4x cúbica y cerramos. Ya podemos intentar evaluar. Recuerden que sí se puede volver a indeterminar y si se vuelve a indeterminar podemos volver a aplicar L'Hopital y después volvemos a aplicarlo y así tantas veces como nosotros queramos. Entonces voy a intentar evaluarlo. Tendríamos que, esto me quedaría como, ya evaluando, menos 3 por 1 elevado al cuadrado más 3, que va a estar dividiendo a menos 3 por 1 elevado al cuadrado menos 1 más 4 por 1 elevado al cubo. Y esto va a quedar como menos 3 más 3, que va a estar dividiendo a menos 3 menos 1 más 4. Y esto se va a volver a indeterminar porque es un 0 entre 0, si se pueden dar cuenta. Ahí está. Entonces no pasa absolutamente nada. Puedo volver a aplicar L'Hopital. Repito una vez más, pueden aplicarlo tantas veces sea posible. Entonces, esto va a ser igual a, aplicando L'Hopital, me quedaría como el límite de x cuando tiende a 1 de la derivada ahora de esto es menos 3x al cuadrado, su derivada es menos 6x. El 3 se hace constante, esto va a estar dividiendo a menos 3x cuadrada son menos 6x, menos 1 es una constante, más 4x cúbica, su derivada son 12x al cuadrado. Y una vez más podemos volver a evaluar. A ver, si evaluamos me quedaría como menos 6 entre menos 6, creo que ahora sí ya se hace. Entonces esto me quedaría como menos 6 por 1, que va a estar dividiendo a menos 6 por 1 más 12 por 1 elevado al cuadrado. Esto es igual a menos 6 entre menos 6 más 12. Y esto va a ser igual a menos 6 entre menos 6 más 12, únicamente 6. Esto va a ser igual a menos entre más es menos, 6 entre 6 sería 1. Y ahí está, otra vez nuestro menos 1. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería el inciso B. Repito una vez más. Pueden hacerlo por el método que a ustedes se les dé la gana, pero personalmente hablando a mí me gusta mucho más hacerlo con L'Hopital porque los procedimientos algebraicos luego se hacen medio tediosos. La única vez cuando yo utilizo procedimientos algebraicos es cuando tenemos radicales, es decir, raíces, ¿no? Cuando tenemos raíces, pues sí, lo mejor es romper la racionalización con algún método. Entonces, pues nada, el resultado de este problema sería el inciso B.